Hola, ¿cómo están? Bueno, quería contarles un poquito eh, algo en lo que estoy trabajando ahora en la investigación, que sería teatro político en las dramaturgas argentinas del 2000 al 2025, los últimos 25 años, bajo la pregunta de qué teatro político han escrito las dramaturgas argentinas en estos últimos 25 años. Y acá esta es una primera parte, una introducción, son las bases, las primeras coordenadas de un plan de investigación que estoy elaborando. En principio, yo ya investigué para mi tesis de maestría en la UNA conflicto dramático de mujeres y lo ilustré con dramaturgas argentinas y sus obras del siglo XIX a ahora, con unas 13 obras, una lista muy interesante. Pero necesario que se trabaje y se investigue y se estudie la obra teatral de nuestras, en mi caso serían colegas, yo soy una incipiente dramaturga, se está formando, pero hay una tradición. Eh, Se sabido que la dramaturga contemporánea muy relevante es Griselda Gámbaro, pero después de Griselda Gámbaro, de su producción, que abarca 5 décadas y que hemos enseñado con Rodrigo Marcó del Ponte en un curso muy lindo que está en YouTube, en la clase 1, donde vemos la panorámica de la obra de Gámbaro. Después de la escritura de Gámbaro, que ha sido muy relevante, tres de sus obras políticas más significativas son El campo, donde anticipa el proceso militar, de algún modo se anticipa el proceso militar. El campo es una obra onírica, podríamos decir. Creo que es Gámbaro con Hannah Arendt, donde Gámbaro ilustra un campo de concentración, los estrados de un campo de concentración. Después está La mala sangre, que estrena en Buenos Aires en su regreso de Barcelona cuando se exilió. Durante el gobierno militar estrena La mala sangre, que es una metáfora de la tiranía, con un personaje parecido al de Rosas, el de Juan Manuel de Rosas. Y la otra obra política, de las tres, de toda su producción, hay más obras políticas, son las, creo yo, más relevantes, es Antígona Furiosa, cuando concluye el proceso militar. Antígona está furiosa por los desaparecidos, por los cuerpos insepultos de aquellos que han muerto. Bien, tres grandes obras de teatro político de una gran dramaturga como es Griselda Gámbaro. Pero después de Griselda Gámbaro, yo hago una primera parte en esta presentación que estoy haciendo para contarles simplemente de qué me estoy ocupando ahora, en lo que es investigación artística y política, de una lista que yo fui construyendo de mi propia investigación, de teatro de dramaturgia que ya conozco por mi maestría y consultando a otras colegas con más trayectoria. Hay 4 obras que yo elijo y hay 4 dramaturgas que me parecen relevantes por su diversidad, por estas obras que vamos a ver ahora muy fugazmente, pero simplemente para ubicarlas, y que considero que son como pilares del teatro político de estos últimos 25 años. Son muy importantes. Una es Patricia Zangaro y su obra A propósito de la duda, una obra que eh, se estrenó en el año 2000 y que ni más ni menos funda el teatro de el derecho a la identidad, ¿no? Es la obra cero, la fundadora, lo que sea el teatro por la identidad. A propósito de la duda es una obra coral, ¿no?, de personajes. Estas 4 obras que estoy presentando hoy son obras de personaje colectivo, un clásico del teatro político que ya está en Piscator. Es una obra muy relevante porque funda el teatro por la identidad, ¿no? Es teatro político en tanto de los derechos humanos. La otra obra que yo considero que es muy relevante a la hora de pensar
el teatro político de los últimos 25 años de dramaturgas argentinas, y Las personas de Vivi Telas, estrenada en 2014, en la que Vivi Telas, creadora del biodrama, hace que los empleados del Teatro San Martín suban a escena y hablan de sus vidas, típico de biodrama. Y esto implica, ¿por qué es política esta obra? Acá hay algo de cierta originalidad, si se me permite, en considerar esta obra como política, aunque ella misma lo hace en su página web, cuando habla de Brecht. Y es que, dada una estructura jerárquica de una institución como el Teatro San Martín, que es municipal, que es clásico, que es tradicional, la estructura jerárquica, que es una estructura de autoridad, que en Freud, en Psicología de las Masas, es más artificial, se ve subvertida por la aparición de la base de la pirámide, que son los trabajadores, que hablan en escena y toman la escena, que es el corazón del Teatro San Martín. Bueno, es profundamente política porque subvierte el orden de la pirámide jerárquica en términos de Freud, de Lacan en los cuatro discursos. Diríamos que es una subversión del discurso del amo, ¿no? En términos de lazo social. El lazo social para Lacan es un semblante, ¿no? Está hecho de lenguaje, de discurso. Bueno, y también es un clásico Piscator, un clásico Brecht, y que son los dos grandes autores, de los dos grandes autores, entre otros, ¿no? Pero muy relevantes del teatro político. Es una obra política del 2014, otra obra fundamental. Vamos a otra obra que es Capominado, Lola Arias. Lola Arias hace con esto un teatro documental, también biodrama, formada en biodrama, hace una crítica a la guerra, teatro de guerra, teatro político, indudablemente. Y en esta obra que ha tenido muchísimo éxito y que es internacional, porque ha tenido repercusión internacional, y yo estuve en una de las funciones de San Martín como espectadora y realmente estaba desbordado el teatro. Y mucho éxito. Yo las vi en el 19, en 2019. Hay excombatientes ingleses y argentinos. Es colosal, es una obra colosal, es magnífica. Teatro de guerra y también es personaje colectivo, porque no hay ningún protagonista, son, son actores de biodrama, o sea, no actores profesionales, que hablan de sus experiencias y por también este teatro documental, ¿no? Es una obra de teatro político muy exitosa también, muy relevante en la América Nacional. Por otro lado tenemos a la cuarta obra que elijo para esta primera entradita a la cuestión de mi investigación. Es una obra que estoy analizando en este momento que se llama El Argentino Perfecto de Laura Suárez Casino. Y es una obra que también de personaje colectivo, donde no hay ninguno de los personajes que sea relevante, quiero decir, que sea protagonista, donde Ana Laura cuestiona el ideal peronista, como el argentino perfecto. Es una obra colectiva, es una obra coral, política, pero más del teatro partidario, de identificación partidaria, que toca un partido político, una bandera, digamos, pero ¿hace panfleto? No, no es teatro panfletario, todo lo contrario, lo que hace es cuestionar bajo una mirada, hasta podríamos decir algo irónica, lo que se escucha en los dichos, como las tradiciones peronistas del año 45, del Perón del 45, y realmente es muy interesante la obra, y también clasifica como teatro político, ¿no? Porque, digamos, la obra no conduce a una conclusión absoluta, muy por el contrario, ella habla de deconstrucción en alguna que otra entrevista, digamos que subvierte el discurso del amo en un ideal, que es el ideal peronista, y lo pone en cuestión. En el medio de un gobierno
en ese momento, 2017, cuando se estrena, que justamente se declaraba antiperonista, ¿no? Y lo que hace es interpelar al espectador, otro clásico del teatro político, en la decisión de voto. No lo hace explícitamente, pero bueno, la responsabilidad de votar a quien cada uno vota, ¿no? Y los efectos de eso. Bien, otra cuestión que me interesa es algo que se presenta en este momento en medio del diseño de la investigación, y es la pregunta de qué es el teatro político. Porque hay un cliché que te dice, bueno, todo teatro es político. Sí, no. Digamos, Badiou, un Rhapsody para el teatro, habla del isomorfismo entre política y teatro, por el dispositivo teatral, ¿no? Por la polis, porque está el público ahí presente ante un escenario donde se habla, se dice, se muestra, ¿no? Ahí tenemos la voz y la mirada como objetos libidinales del psicoanálisis y y lo presencial, ¿no? Que se puso en cuestión en la pandemia con el encierro, que hace al teatro. El teatro es presencial y conmueve los cuerpos y tiene un misterio que esos son los afectos. Bien, ¿cuál es el teórico en el que al que yo recurro para pensar las categorías de análisis que voy a usar en mi investigación? El libro es la dramaturgia política y tiene una clasificación de categorías que es hiperclara, propia del teatro político. Las categorías de la estructura dramática las redefine en clave política. Y tiene un libro anterior que es Escena Constituyente, donde hace una revisión histórica, ¿no?, de las clasificaciones del teatro. Magnífico teórico, fallecido hace un par de años, que para mí es pilar de mi investigación, porque es claro, es de tradición europea, claramente es español, pero incluye en tu bibliografía a teóricos nuestros, argentinos, como a Dubati, como a Yamila Wolnovich, y son libros muy recientes y muy lúcidos, que para mí son una fuente de consulta para mi investigación fundamental. ¿Qué es teatro político? El teatro que cuestiona el poder, que analiza el poder. Y en estas obras que yo he enumerado hacia vuelo rasante, en estas obras yo lo que hago es elegir 4 obras de 4 dramaturgas que son de distintos años. 2017 Ana Laura con el argentino perfecto, teatro partida, de identificación partidaria, más no panfletario. Lola Arias, Teatro de Guerra, una obra súper exitosa de 2014, sobre Malvinas, el cuestionamiento de la guerra, teatro político si los hay. Vivi Tilas, con una obra que cuestiona la estructura jerárquica, el poder institucional. Es una subversión de la autoridad y poder institucional. Y Teresa Zangaro, una obra que fue el puntapié, el punto cero del teatro por la identidad, que es a propósito de la duda, ¿no? Que, digamos, trabaja por los derechos a la identidad, los derechos humanos, con abuelas y madres de Plaza de Mayo. Entonces, ¿se puede decir que hay teatro político de dramaturgas argentinas en los últimos 25 años? Por supuesto. Estos son 4 ejemplos relevantes, claro que sí, de 4 dramaturgas que piensan un teatro cuestionador del poder. Esto es lo que yo voy a trabajar. Simplemente esto y mucho, es mucho también, ¿no? Es muy, muy contundente, diría. Pero, como bien sabemos, la escritura de las dramaturgas argentinas suele quedar en los estantes, hay que hacer trabajo de arqueología para sacarlos, ¿no?, a la luz y ponerlos a circular, porque siempre se olvidan, se distraen, quedan desplazados. Bueno, a mí me gusta, como dijera Sandra Franzen, un cierto rescatismo. No, no hace falta rescatar nada acá. Simplemente lo que quiero hacer es estudiar con profundidad y conceptos claros y precisos, como los de César de Vicente Hernández, César de Vicente Hernando. Conceptos claros y herramientales, analizar este cuerpo de obras de teatro político valiosísimo, escrito por dramaturgas argentinas. Ese es mi propósito
andando en este momento. Quería contarles, por si a alguien más le interesa, yo supongo que a alguien más que a mí le va a interesar esto, ¿no? Bueno, les mando un saludo. Chau.